Muy buenas tardes a los afiliados a la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Bienvenidos a este webinar Recursos Humanos 4.0, el rol del profesional de recursos humanos en la transformación digital de su organización. Yo soy Lila Isabel Franco, directora ejecutiva de Educare University. Me acompaña Omar Pinto, director de investigación e innovación. Hola Lila, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Antes de entrar en materia, quiero hacer dos cosas. Primero que nada, darle las gracias a Emilce Plata, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, quien nos invita a participar con ustedes en este evento. Y a Sara Bermúdez, directora de GDCOM, quien está haciendo posible que esto llegue a ustedes de una manera tecnológicamente fluida. Hoy vamos a hablar específicamente de el rol de nosotros, las personas que somos los líderes de la gestión del talento humano, del capital humano en la organización, y cómo entonces tenemos una oportunidad de oro para realmente ser pivotes en un cambio sustancial para nuestras organizaciones, que es lo que nos trae la transformación digital. Vamos a hablar algo sobre eso. ¿Qué es la transformación digital organizacional? Se habla de transformación digital como fenómeno mundial, como fenómeno que ha impactado a todos los sectores. Y de hecho lo hace. Ahora, hoy en esta webinar nos vamos a dedicar a hablar más particularmente a la transformación digital dentro de la organización. La transformación digital organizacional es todo, por supuesto, un impacto que tienen las nuevas tecnologías en la reorientación de los procesos, los productos y los activos de la organización, la remodelación entonces de nuestras estructuras organizacionales, de las competencias necesarias para todos y cada uno de los integrantes de la organización, para poder entonces estar encajando adecuadamente en esa estructura, para poder entonces hacer realidad la reorientación de los procesos y los productos y los servicios para nuestros clientes. E indudablemente todo esto significa un cambio en los paradigmas, una remodelación de los paradigmas y la manera de ver nuestro trabajo, de ver la organización. Esto entonces nos lleva a hacer una revisión de todo lo que hacemos a través de la innovación, la experimentación y una palabra que me encanta mucho a mí, el desafío. El desafío de todo lo que hemos venido haciendo, el retar todo lo que hemos venido haciendo, el cómo lo hemos venido haciendo, el por qué y el para qué lo hemos venido haciendo, lo cual entonces significa que la transformación digital organizacional exige una redefinición profunda del modelo de negocio. Nuevamente, todo esto es posible hoy en día de hacerlo de una manera más eficaz, más eficiente, aprovechando las nuevas tecnologías. Me gustaría que Omar añadiera algo al respecto. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías, Omar? Que las organizaciones tenemos a mano y que podemos y debemos aprovechar para poder entonces hacer esta reorientación, remodelación y revisión de nuestra organización para poder crear un nuevo modelo de negocio. Sí, bueno, muchas gracias Lila. Una vez más, reitero el agradecimiento el día de hoy a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes. Y bueno, entrando en contexto muy rápidamente, la transformación digital desde el punto de vista organizacional, con esas tres pilares que les mencionó Lila, de reorientación, remodelación y revisión, de nada serviría aprovechar estas tres grandes características si no nos apalancamos justamente en esas tecnologías que hoy en día existen y que desde el punto de vista estratégico deberíamos aprovecharlas. Mencionamos aquí tecnologías como, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, cómo ver esos procesos dentro del marco estructural, ¿verdad? Para tener procesos más activos.
Podemos mencionar una tecnología que está muy de punta ahorita y es la transmisión de datos en tiempo real. En este caso hablamos de la analítica y Big Data. Seguramente todos estos procesos van a llevar un cúmulo de información enorme y necesitamos plataformas de intercambio en tiempo real que nos permitan apalancarnos muy rápidamente y tener la información de forma efectiva. Y vamos a hablar de una tercera, de momento ahorita, de una tercera protagonista desde el punto de vista tecnológico, que tiene que ver con la forma en la cual en donde la ciberseguridad, que es donde yo resguardo todos estos procesos, toda la reorientación, la remodelación y la revisión, donde la deposito, en quién confío yo. Sin duda alguna que la ciberseguridad está relacionada a un componente vital que lo vamos a ver seguramente más adelante, que para mí pudiera ser la tecnología de punta de mayor pilar de hoy en día, que son las tecnologías de registro distribuido. Toda esa información la podemos apalancar y procesar dentro de la verdadera transformación digital que toda organización debería tener. O sea que lo que está diciendo Omar es que aquellos que tenemos tiempo en este mundo de recursos humanos, seguramente hemos vivido procesos de cambio organizacional. Desde la instauración de los círculos de calidad hace 50, 60 años, pasando por reingeniería, pasando por otros procesos, o por instauración de tecnologías en la organización de almacenamiento y procesamiento de información, para mencionar uno de los más conocidos y más utilizados, SAP. En esos tiempos, o sea, todos estos tiempos, la absorción de ese cambio y la instauración de esa tecnología tomaba, valga la redundancia, un tiempo muy superior al que las nuevas tecnologías nos permiten en este momento y las nuevas tecnologías nos exigen en este momento. Fíjense que el gran reto de la transformación digital en todos los ámbitos de nuestras vidas y sobre todo en las organizaciones es que la transformación digital nos permite hacer todo esto más rápido y nos exige hacerlo más rápido porque ya sigue creciendo, sigue avanzando. Entonces, que estamos metidos en un ciclo continuo de alta velocidad. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de la transformación digital organizacional? Bueno, con elementos que ya Omar vislumbró algunos y que los vamos a estar viendo un poquito más adelante, es que nos permite nuevas oportunidades de negocio. Nuevas oportunidades de negocio, ¿por qué? Porque, bueno, precisamente gracias a la transformación digital hay una mayor celeridad para entender el mercado. Hay una mayor celeridad para poder entonces producir una variedad de productos y servicios más específicos. Vamos a hablar mucho de eso más adelante, para producir productos y servicios específicos para cierto tipo de clientes. Entonces, además, la globalización nos permite ver dónde podemos posicionarnos en algún momento, que antes no era posible hacerlo ni con la calidad ni con la rapidez con la que lo podemos hacer ahora. Entonces tenemos nuevas oportunidades de negocio. Ahora, la transformación digital nos permite, al mismo tiempo que para lograr esta nueva oportunidad de negocio, nos permite y nos exige, eso es lo fantástico de la transformación digital, que nos permite y nos exige al mismo tiempo fomentar el trabajo colaborativo, y vamos a estar hablando algo de eso más adelante. La eficiencia, que es, digamos así, como que el adjetivo más frecuente que se le asigna a la transformación digital, y que nos permite hacer las cosas más eficientemente. También entonces nos permite desarrollar una cultura de innovación, porque nuevamente, entendiendo que podemos recopilar mayor cantidad de datos más exactos, y poderlos procesar más rápidamente para poderlos analizar, entonces sobre esa base podemos innovar con mayor rapidez y de mejor manera. Y todo esto entonces nos apalanca que podamos mejorar la experiencia del cliente y la experiencia del empleado, que vamos a estar conversando sobre la experiencia del empleado esta tarde un poquito más en detalle. ¿Cómo se logra entonces la transformación digital organizacional? Bueno, fíjense que aquí el corazón es el dato. Es la información que yo logro sacar del análisis que yo haga de ese dato. Ahora,
A nivel humano, que es lo que nos interesa esta tarde, que somos nosotros los directores y gestores del talento humano, esto se logra a través de, primero que nada, visión y liderazgo de la alta gerencia. Y no estoy diciendo nada nuevo, todo proceso de cambio organizacional, por supuesto que comienza por acá. Visión y liderazgo de la alta gerencia, que en este caso es el poder crear un gobierno corporativo y una cultura digital. Porque realmente estamos hablando de que no es comprar una tecnología, insertarla en la organización para que entonces me permite hacer cierto tipo de procesos, porque como vimos en muchos casos en el pasado, lo que sucedía es que se creaban lo que denominábamos organizaciones paralelas. Por un lado estaba ese aparataje y esa manera de procesar la información, y por otro lado estaba la gente haciéndolo de la manera que siempre lo ha venido haciendo y no aprovechando la gran inversión y los grandes beneficios que tenía esa tecnología. Esto ya no es posible en el mundo que estamos viviendo, porque la transformación digital no es algo que se pueda vivir en paralelo. Esta cuarta revolución industrial, como se llama, es la revolución que nos ha penetrado en todo y cada uno de nuestros ámbitos y niveles de vida. Entonces estamos hablando de tener una visión y un liderazgo orientado hacia desarrollar una cultura verdaderamente digital, lo cual entonces nos lleva a la capacitación digital de todos y cada uno de los integrantes de la organización. Esto entonces nos va a permitir revisar nuestros modelos de negocio y desarrollar nuevos modelos de negocio que tengan como principios la innovación, la globalización y la rapidez. Hoy en día, seguramente ustedes han oído hablar mucho del concepto del producto mínimo viable. Hoy en día se habla de que no solamente de cara al cliente externo, sino también de cara al cliente interno, necesito es producir lo más rápido posible un producto o un servicio que sea viable para que entonces sea el cliente o el empleado, en el caso de recursos humanos, el que se haga partícipe del feedback de optimización de ese producto, en el caso del cliente o en el caso del empleado, de ese servicio, para que entonces lo podamos mejorar en congruencia. Y eso entonces tiene que ver con de lo que se habla mucho hoy en día, que es la experiencia del cliente. A nivel de mercado, se habla de el customer centricity, es decir, el cliente como el centro. Entonces, usando el ejemplo del producto mínimo viable, el cliente está es el foco central de la producción y de la productividad de lo que la organización está haciendo, y eso es posible gracias a toda la tecnología y a todos los medios de comunicación digital y los canales que tenemos. Por eso es que acá hablamos de los nuevos canales digitales que me permiten estar entonces en contacto en tiempo real con el cliente para entonces hacer realidad esto de customer centricity. Y entender personalmente al cliente, es decir, entender al cliente como individuo. Y esto también se aplica a los empleados, que lo vamos a ver ahorita. Y cuando hablamos de entender personalmente, volvemos a la importancia del dato. Tenemos cada vez datos más precisos, más exactos, más detallados y más en tiempo real, que entonces me permite a mí entender aquí y ahora cómo está mi cliente reaccionando a mi producto o servicio. Lo mismo lo aplicamos entonces a las personas y procesos de la organización. El employee centricity es exactamente eso. Si yo tengo el cliente externo, que es mi comprador en producto y servicio, mi cliente interno es mi empleado. Y se aplica exactamente los mismos principios que he mencionado al respecto. Y entonces vienen los procesos que van a hacer posible que estos tres aspectos, que son unos qués, esto sea el cómo se hace, que es la digitalización de los procesos productivos y la digitalización de los procesos operativos. Omar, ¿qué quisieras añadir al respecto? Sí, bueno, Lila, gracias. Bueno, fíjate que todo lo que tú acabas de describir de una forma bien elocuente, desde el punto de vista de la transformación digital, hoy en día, el avance de las grandes plataformas y de los grandes softwares de innovación
nos permite resumir esto en las famosas apps o aplicaciones, de manera tal de que el gerente, el corporativo de recursos humanos ahora simplemente con llenar o vaciar toda esa cantidad de datos, ¿verdad? Ya puede entonces no solamente definir cada uno de los cuatro grandes aspectos que estamos viendo, sino que también ahora puede responder a esos procesos de manera efectiva. Y tanto es así el avance de estas apps, de estas aplicaciones, que hoy en día existe inclusive las llamadas dApps, o sea, aplicaciones descentralizadas. Y el descentralizado aquí quiere decir que se hace justo como un traje a la medida, totalmente hecho para mi empresa, para mi fin. Entonces, desde el punto de vista de la transformación digital es totalmente innovador. Exactamente. Entonces vamos a entrar un poquito más en el rol impulsor de aquellos que somos gestores y directores del talento humano en la transformación digital dentro de nuestra organización. Esto significa entonces, en consecuencia, un nuevo modelo de gestión de las personas. Significa pasar de la operativa a la estrategia. ¿Por qué? Por lo que acaba de mencionar Omar, las nuevas tecnologías agilizan los procesos. Como las nuevas tecnologías agilizan los procesos, nosotros tenemos más tiempo para ser estrategas. Porque el tiempo que solíamos ocupar en captar el dato, registrar el dato, entender cómo organizar ese dato, interpretar ese dato para llegar a conclusiones, la tecnología nos hace eso, lo cual nos permite entonces pasar a ser más estratégicos. Las nuevas tecnologías también nos permiten medir, analizar e interpretar de mejor manera. Aprovechando la digitalización de procesos, en el caso de recursos humanos, con sistemas de lo que se llama de manera general RH, los analytics, o sea, las analíticas de recursos humanos. Hay muchos softwares, tanto específicos como integrados, al respecto. Y desde los más sofisticados, como pueden ser los integrados, que abarcan a toda la gestión de recursos humanos, o como las apps que mencionaba Omar hace un momento. Luego también tenemos un modelo de gestión de las personas que busca fidelizar el empleado. La experiencia, el employee centricity, se habla entonces también del employee journey. ¿Qué significa esto? El empleado como centro, y el employee journey se habla entonces del viaje del empleado, porque también hay un término que tiene que ver con todo esto, que es el employee experience, que es la experiencia del empleado. Entonces, fíjense qué interesante cómo estas nuevas tecnologías nos llevan a poder tener las estructuras, las herramientas para nosotros tener una gestión más humana. Antes, como no teníamos esas estructuras, esas herramientas, pero necesitábamos recabar el dato para poder tomar información, nuestra gestión era más burocrática, más procedimental. Era necesario. No teníamos los recursos con la velocidad que requeríamos probablemente. Ahora no, ahora tenemos las tecnologías, las herramientas, y fíjense cómo ahora se habla de el empleado en el centro, el cliente en el centro. El employee journey es el término que se está dando ahora a lo que nosotros conocemos tradicionalmente como desarrollo de carrera. Es interesante, o sea, de desarrollo de carrera va al viaje del empleado, es como se convierte en una experiencia. A la hora entonces de tratar de atraer los candidatos idóneos, estamos hablando de employer branding, es decir, la marca del empleador. Como entonces ahora nosotros, los integrantes de los departamentos de gestión del talento humano, somos también responsables de el mercadeo de la marca de nuestra organización, o sea, no de los productos, pero de nuestra organización como la marca que hace que sea atractiva a un talento que nos interesa captar. Y tenemos entonces que hay un nuevo modelo de gestión de las personas, que son las nuevas formas de trabajar. Bueno, ahorita estamos viviendo una época del teletrabajo masivo, hasta impuesto, pero el teletrabajo
existe de hace tiempo y el teletrabajo en este momento de nuestra vida a nivel mundial llegó de forma un poco abrupta, pero ya muchos estudios demuestran que llegó para quedarse. Obviamente habrá que organizarlo, habrá que aprender a hacerlo de mejor manera, pero fíjense algo muy interesante. Estas nuevas formas de trabajar nos llevan a nosotros, los gestores del talento humano, a crear las formas de apalancar la cultura digital. Y apalancar la cultura digital significa que nos toca vislumbrar, desarrollar, entrenar a la gente y estar pendientes de que se cumpla con lo que algunos llaman la netiqueta. O sea, es la etiqueta, o sea, la forma, el nuevo protocolo de comportamiento dentro de un mundo digital. O sea, la etiqueta dentro de la net. Y esto es muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones grandes donde estamos trabajando personas de distintas generaciones que tenemos modelos distintos de comportamiento, reglas distintas de comportamiento y expectativas distintas de comportamiento del otro. Entonces, los retos que tú traes para el profesional de recursos humanos, podríamos hablar de 6, decidimos organizarlos de esta manera. El primero es entonces, como ya mencionamos hace un rato, el rol transformador, la transformación del rol de la gente de recursos humanos para poder ejercer su rol transformador de la organización, los retos que se nos presentan a la hora de captar y formar a nuestra gente. Vamos a hablar un poquito entonces más de lo que significa la experiencia del empleado o el employee experience, el reto entonces de cómo se desarrolla esto, el reto entonces que esto significa también para hacer lo que es el employer branding a nivel digital, cómo se relaciona el uno con el otro, también el gran reto que es la necesidad de crear webs corporativas de empleo y cómo entonces esto se convierte en la gran plataforma para poder hacer un employer branding adecuado y lo que nosotros denominamos la base de todo esto, que es la Big Data. Vamos a ir viendo cada uno un poquito más. En cuanto al rol transformador de nosotros, los líderes de gestión de talento humano, por supuesto que el más importante es acompañar al CEO, como se denomina ahora más coloquialmente, acompañar al líder de la organización en su proceso de liderazgo precisamente. A ayudarlo a que él pueda comunicar de la mejor manera el para qué de la transformación digital, la visión. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la visión y los beneficios que eso nos va a traer como organización, como individuo? Ese acompañamiento no lo podemos hacer solo, lo hemos de hacer en alianzas con los líderes de tecnología de la información. El trabajo en equipo acá es impresionante, porque nosotros, los de recursos humanos, somos entonces lo que podemos dilucidar, vislumbrar y comunicar el por qué. El para qué lo del líder de la organización, nosotros decimos el por qué. El por qué entonces esto nos viene, nos vemos en la necesidad de crecer hacia esto y cuáles son los riesgos de no crecer hacia esto. Tecnología nos habla del cómo desde el punto de vista estructural, porque el cómo desde el punto de vista conductual, estoy segura que ya se le hace evidente a ustedes que nos corresponde a nosotros los de recursos humanos. Y entre todos definimos el cuándo. Esto de que entre todos definimos el cambio es muy interesante porque hay una frase que muy conocida en el mundo del cambio organizacional y es que el cambio va a la velocidad del más lento. Entonces, es importante que, y aquí los de recursos humanos somos los líderes, tenemos ese rol transformador, no solamente transformador, sino perceptor de entender qué está sucediendo en el clima, qué está sucediendo en las conductas de nuestra gente, que está permitiendo o está ralentizando la absorción y la adaptación de la transformación digital en la organización. Y por supuesto, acompañamos líder aportándole información sobre cómo la gente recibe los cambios,
proponiendo cambios de estructura y procesos de gestión humana de la organización, es indudable que frente a todos estos cambios de cara al cliente, se hacen indispensables toda una serie de cambios de cara a nosotros mismos. ¿Para qué? Para desarrollar una cultura innovadora, transparente y conectada. Estos son los valores que se están manejando hoy en día en las organizaciones. Innovación, transparencia e interconexión. Ahora, indudablemente estamos hablando de captar y formar gente. Y esto es muy interesante, este ciclo me gusta mucho, porque es primero que nada identificar los nuevos perfiles necesarios. Indudablemente, si estamos viviendo un cambio que nos arropa a todos como mundo, que nos arropa en cada uno de los aspectos sociales, económicos, culturales y obviamente basados en la tecnología, entonces tenemos que contar con nuevos trabajadores, nuevos perfiles, nuevo tipo de personas que hagan nuevas tareas que antes no eran necesarias que no existían, es decir, que no eran necesarias, no existían. Identificarlos para luego entonces incorporarlos a nuestra organización, y esta gente que aún seguramente viene ya con unas competencias digitales que nosotros no tenemos internamente, entonces ellos nos van a ayudar, nos van a apalancar para luego pasar a formar a todos en la organización en las nuevas disciplinas digitales. Ellos tienen unos perfiles muy específicos, pero esos perfiles están dentro de una estructura organizacional. Entonces ellos son clientes y proveedores del resto de nosotros. Entonces el resto de nosotros debe tener unas competencias y unas disciplinas digitales que nos permitan poder trabajar con estos nuevos trabajadores. Fíjense lo que tengo acá. Aquí está un estudio que realizó una empresa investigadora española. Ahorita en marzo salió el resultado. Aquí abajo tienen el enlace. No se preocupen que después ustedes van a recibir este video y van a poder entonces ver el estudio, pueden buscar el estudio y verlo en detalle, que habla de las top 25 profesiones digitales de 2020. Esta organización se llama INESTI, que es una escuela de estudios digitales. Entonces, en este estudio analizaron 360 ofertas, es decir, 360 ofertas hechas por distintas organizaciones, o sea, distintas empresas que estaban buscando talento. Y las clasificaron en 9 grandes ámbitos digitales: estrategia digital, marketing digital, comunicación digital y social media, big data e inteligencia de negocio. Fíjense esto: tecnocreatividad, customer experience, digital business y comercio electrónico, o sea, negocios digitales y comercio electrónico. Y fíjense dónde estamos nosotros: recursos humanos y la experiencia del empleado, y innovación tecnológica y de negocio. Estas son las 9 áreas. En la lámina que vamos a ver ahora no es muy nítida porque es un print de pantalla del documento en PDF, pero quería solamente que nos paseáramos rapidito por las distintas disciplinas, distintas carreras que se convierten en las top 25, que hace 10 años nosotros ni siquiera teníamos idea que podrían existir. Fíjense la primera en estrategia digital: CDO, que significa Chief Digital Officer, o sea, director de transformación digital. La segunda es CTO, o sea, CTO, Chief Technology Officer, o sea, director de transformación digital en tecnología, porque entendemos que está la transformación digital como cultura, que es lo que nosotros hacemos en recursos humanos, la transformación digital como mercadeo, pero está ese esqueleto que es la transformación digital en tecnología. La tercera es Digital Marketing Manager, que ya este es el que se ha hecho muy popular hoy en día. Y si continuamos, fíjense cómo está: especialistas en marketing inbound, especialistas en semi-SEO, especialistas en SEO, en tráfico digital,
Seguimos bajando y vemos entonces especialistas en análisis de datos y seguimos bajando y vemos entonces especialistas en el manejo de la experiencia del cliente y fíjense cómo estamos nosotros aquí, los de recursos humanos, y ahora somos Digital HR Manager, gerente de recursos humanos digital o gerente digital de recursos humanos. Y aquí añadí las profesiones específicamente de tecnología que se hacen entonces necesarias para apalancar con las herramientas tecnológicas todas estas nuevas profesiones. Ahora, es interesante, en el mismo estudio sale que existen 6 competencias comunes a todas las profesiones de la economía digital, sea cual sea la posición. Esto es muy interesante. En ese mismo estudio, donde las empresas dicen, necesito un director de transformación digital, necesito un director digital de recursos humanos, siguen insistiendo en estas competencias para que sea posible que la tecnología funcione para el ser humano. Y son liderazgo, humildad, colaboración, adaptabilidad, innovación, y esto es hermoso, ganas de desaprender para aprender. Y entonces, por supuesto, tenemos que hablar de la captación y la formación de estos nuevos talentos, de estos nuevos perfiles y de los talentos y los perfiles que siempre son necesarios, que siempre van a permanecer en la organización, y cómo captar y formarlos para que puedan trabajar en conjunto en pro de la transformación digital y gracias a la transformación digital. Y entonces estamos hablando, y seguramente ustedes han vivido ya en sus organizaciones, nuevos formatos de aprendizaje y nuevos entornos de formación, nuevas plataformas de enseñanza, nuevas plataformas de aprendizaje, nuevos entornos. Ahora hablamos de aulas virtuales, ahora hablamos de webinars, ahora hablamos de blended learning. Y nos damos cuenta que estamos hablando de que los que trabajamos en adiestramiento, en las organizaciones, estamos transformándonos de ser planificadores de cursos, o sea, de crear una estructura, un orden de programación muy estructurado, que entonces va a seguir un cronograma muy específico. No, pasamos de eso a dar acceso a plataformas de trabajo colaborativo que intensifican el interaprendizaje en pro del logro de resultados. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que sí, creamos ciertas programaciones que pueden ser necesarias, en algunos casos por regulación de ley, hay que hacerlo, pero se hacen de una manera distinta. Se hace de una manera más centrado en lo útil que esto nos es en el aquí y el ahora. Hoy en día se habla mucho de lo importante del microaprendizaje. No en el sentido de micro porque es pequeño, sea insignificante. Es micro porque es lo que yo necesito aprender ya para poder resolver un problema que no me imaginaba que iba a enfrentar en virtud de los cambios tan rápidos que estamos viviendo, en virtud de la transformación tan rápida digital que existe y que nos está exigiendo entonces transformarnos también organizacionalmente, y cómo entonces eso también influye en los cambios tan bruscos que hay en el mercado. Entonces el microaprendizaje es qué necesito yo aprender y en este momento para resolver una situación ahora. Y esto entonces además nos lleva a que el aprendizaje sea más autogerenciado, y al ser más autogerenciado es más autorresponsable. No es que el trabajador va a aprender lo que quiera cuando quiera y como quiera. No, el trabajador va a aprender lo que necesita porque lo necesita cuando lo necesita para lograr los resultados que su organización requiere. Y nosotros, los líderes y los gestores del talento humano, desarrollamos entonces, contamos con las plataformas que nos permiten llevar un registro
y un rastro de eso, con plataformas muy, muy específicas, plataformas muy ágiles y muy fáciles de manejar. Fíjense ahora que ya al hablar de la experiencia del empleado, nos encontramos con algo muy interesante que son las redes sociales corporativas. Hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, lo más abrumador que nosotros manejamos en una organización era el Outlook, era el correo electrónico. Ya con eso sentíamos que, wow, que estábamos rompiendo grandes barreras de comunicación dentro de la organización, porque ya no era entonces que se redactaba un memo, que se imprimía, que se firmaba, que se mandaba, que se recibía y que se... El correo electrónico ciertamente rompió muchísimas barreras en la organización, eh, nos llevó, nos exigió aprender muchas maneras de comportarnos. Ciertamente aquellos de ustedes que tienen tiempo trabajando en organizaciones vivieron experiencias en las cuales se confundieron, malinterpretaron o fueron malinterpretados por la forma en que se redactó un correo electrónico. Estamos hablando de los principios de lo que se llama la netiqueta. La netiqueta es un término no tan nuevo, nació en 1994 por un libro que se escribió en ese año. Y tenía que ver con eso, tenía que ver cuando tú escribes un correo electrónico, a quién se lo diriges, cómo lo diriges. El ejemplo más sencillo es el uso de las mayúsculas y tantos problemas que eso ha causado, y a quién con copia a quién y con no copia a quién. Y bueno, imagínense ustedes, ahora estamos hablando de redes sociales completas corporativas, dirigidas a fomentar la colaboración y la co-creación en tiempo real, la productividad y la simplificación de procesos, el feedback inmediato, ordenado y cronológico, es decir, en tiempo real. No es que yo te mando el correo, entonces yo espero que tú lo leas, que yo espero que después tú lo lees, tú quieras responderme, entonces el feedback viene 2 o 3 días después. Estas redes sociales están orientadas hacia manejar lo inmediato, como las redes sociales que manejamos socialmente, valga el juego de palabras. Orientadas a la innovación, porque gracias a la inteligencia colectiva, porque estamos entonces, bueno, vamos a usar a Zoom, que es la plataforma que se ha hecho tan útil y tan famosa actualmente por las necesidades que estamos viviendo. Precisamente, cuando nos reunimos todos en la plataforma y colectivamente compartimos, opinamos, entonces creamos creamos un aprendizaje organizacional, que sí, toda la vida hemos hablado de lo que es el aprendizaje organizacional, pero a través de una plataforma que permite que sea más ágil. Estamos hablando entonces también de una comunicación interna visible y en tiempo real, sin barreras de tiempo y espacio, y que permite la cohesión de equipos dispersos, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen sucursales, que tienen sedes en otros estados, en otros países. Omar, me gustaría que hablaras tú un poquito sobre las redes sociales corporativas que son más utilizadas actualmente y qué ventajas les ves y qué características les ves. Sí, bueno, Lila, en este sentido, las redes sociales sin duda han cambiado, han revolucionado la forma de comunicación. En un tiempo el celular era todo para nosotros, sin embargo, toda la capacidad que han tenido las grandes redes sociales, Instagram, la más posicionada actualmente, pero desde el punto de vista corporativo, sin duda alguna, pudiéramos mencionar 2 ejemplos bien puntuales ahorita. Está el caso de la misma plataforma en la que estamos dando ahorita nuestro webinar el día de hoy, Zoom, la cual ha cambiado gracias a este sistema integrado de cámaras con compartir pantallas, compartir archivos, compartir información en tiempo real. Sin duda alguna, desde el punto de vista del talento y organizacional para los gerentes de recursos humanos, y más aún ahorita en una situación de cuarentena, ha sido la herramienta ideal para tener reuniones y organizar todos los procesos dentro de la empresa sin importar la distancia. Otro caso de éxito, sin duda alguna, es la plataforma, una de las plataformas que consideramos por excelencia, no solamente para los casos corporativos, pero tiene especial auge en el caso corporativo el hecho de que tenemos
ahorita, hoy en día, grandes empresas en las cuales pudiéramos posicionarnos. Y es que sin lugar a dudas, así como Microsoft cambió la forma de innovar todas nuestras herramientas digitales con su gran paquete de Office, hoy en día también Microsoft está haciendo todo este cambio de disrupción con la herramienta Teams. A partir de más de hace 2 años, ya Teams está posicionado como la nueva herramienta corporativa para gestionar toda la parte administrativa del recurso humano. Entonces, esos son los dos ejemplos ahorita bien puntuales que tenemos y de tecnología que ya se está usando. Ahora fíjate, algo que me viene a la mente con respecto a las redes sociales corporativas es el tema de la ciberseguridad, la ciberseguridad, la seguridad. ¿Qué, qué, qué, qué ventajas y qué retos o qué peligros ves tú allí? Bueno, el principal peligro es la desinformación, el uso confiado por parte de de las personas que piensan que ya dominan una plataforma por su experiencia o por la similitud de cada plataforma siempre viene con una actualización, cada aplicación siempre viene con nuevas modalidades, nuevas funciones y queda de parte muy responsable el tener la capacitación previa antes de sumergirse en todo este componente de seguridad, de transformación de ciberseguridad, porque más vale tener la información y la capacitación adecuada, no importa el tiempo que, digamos, en esta parte el recurso o la parte tecnológica invierta en ti, en el profesional de recursos humanos, pero el no hacerlo sería irresponsable, el uso irresponsable de una plataforma que pudiera, en vez de proteger, exponer toda la información de no solamente tus empleados, sino también una información inclusive hasta financiera. Entonces, ahí viene el principal aspecto. Y si hablamos de las ventajas, evidentemente que estaríamos resguardando y, digamos, protegiendo de una forma totalmente única, que es no solamente la vida de nuestros empleados, sino toda la data que entra y sale. Estaríamos cerrando los vínculos o los canales de posible fuga de información. Entonces, tener el control en la mano con una herramienta súper poderosa. En este caso ya seguramente vamos a mencionarlo más adelante y eso es lo que nos brinda todas estas nuevas tecnologías de disrupción. Lo principal acá, infórmate, capacítate para estar totalmente cubierto. Y el rol de nosotros, el personal de recursos humanos, es, es adiestrar y es también entonces informar muy bien y concientizar sobre los elementos éticos asociados. Porque algo que es muy importante con respecto a las redes sociales corporativas es que ciertamente nos da una flexibilidad impresionante, podemos tener acceso a todo. O sea, podemos entrar a la organización desde cualquier parte de donde estemos. Y desde nuestro celular y desde cualquier dispositivo, por supuesto que esté autorizado por la organización. Ahora, ciertamente, aunque el dispositivo esté autorizado por la organización, el dispositivo a lo mejor no tiene en sí todos no cumple con todos los parámetros de seguridad y podemos poner en riesgo a la organización. Podemos poner en riesgo nuestro trabajo. Ahora, la parte interesante acá, y el foco de la presentación de hoy, es que estas redes sociales corporativas lo que buscan es precisamente apalancar la experiencia del empleado. Es decir, en la experiencia del empleado, ¿qué significa? Diciéndolo de una forma muy coloquial, es buscar todas las vías para que la vida laboral del empleado sea lo más, no fácil, lo más disfrutada. O sea, la vida laboral del empleado sea en máximo bienestar y que él cuente con todos los recursos en todo tiempo para lograr, ejecutar las tareas y lograr los resultados que necesitamos que logre. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, y es que ya se acabaron las 8 horas presenciales desde hace un buen tiempo. Ahorita es mucho más evidente, pero hace un buen tiempo se acabaron las 8 horas presenciales. Tenemos el teletrabajo como algo que era muy opcional y que se hacía hasta hace poco en empresas de nichos muy particulares,
como las empresas, las que se mencionan con más frecuencia son, por ejemplo, las agencias de publicidad, las empresas de diseño. Ahora no, ahora eh, más bien la mayoría de los trabajadores nos hemos visto en la necesidad y tenemos la oportunidad de redefinir nuestro trabajo desde el teletrabajo. Y entonces eso trae, está muy relacionado entonces con la bondad que eso va a traer en su propia experiencia, porque ciertamente estar trabajando desde mi casa tiene ciertas ventajas y tiene ciertas condiciones que yo he de cubrir, yo he de entender y yo he de suprimir si son negativas, en el caso de trabajando de mi casa. Y cuando estoy en la oficina, también entonces se habla de la experiencia del empleado, es cómo hacer la vivencia del trabajador de su ambiente lo más de mayor bienestar para él. Y esto está muy relacionado con la autogestión del tiempo laboral, es decir, el trabajador, no importa dónde esté, si está en su casa o está en la oficina, se le respeta el que él pueda gestionar su tiempo de una manera que le sea más conveniente en función de necesidades particulares que pueda tener, desde la más sencilla, como se hablaba hace muchísimos años del biorritmo, de personas que somos mañaneras y personas que somos de más de la tarde, a que tengan que ver con algún rol personal que tenga que ejecutar, por ejemplo, las madres que tienen que ir a buscar a los niños al mediodía al colegio, cosa que no se está haciendo ahora, pero el ejemplo todavía sigue siendo actual. Y todo esto entonces lleva al respeto, lleva a la confianza por parte de los supervisores. Y aquí entramos nuevamente los líderes del área de gestión de talento humano para ayudar a los supervisores a desarrollar esas nuevas competencias, a desarrollar esa nueva manera de ver el trabajo de sus subordinados y entender que entonces estamos trabajando en función de resultados, en función de logros, en función de proyectos y es muy interesante porque trabajamos más en equipo y entonces el equipo se autorregula, el equipo se supervisa a sí mismo, ¿sí? No necesitamos, no necesariamente es el jefe el que va a darse cuenta o el que va a exigir o va a reclamar, en el buen sentido del término, el no cumplimiento de una tarea por parte de uno de nosotros, sino es el equipo, porque el equipo es el que va a decir, o un miembro del equipo va a necesitar un resultado nuestro para poder continuar con el resto del trabajo, que ese es el concepto del cliente interno en las organizaciones, que es un concepto que ya tiene un buen tiempo con nosotros y que ha aportado mucho a la calidad del trabajo, a la eficacia, a la eficiencia del trabajo de todos nosotros. Entonces, estas herramientas, como las redes sociales corporativas, ayudan mucho a ser eficaces y eficientes en cada una de estas versiones de nuestro trabajo. Y entonces llegamos a la parte donde vamos a hablar de cómo atraer nuevos talentos, cómo atraer al candidato digital. Ok, ya sabemos que el empleado es un usuario digital. Todos nuestros trabajadores son usuarios digitales, seamos más avesados en ello o no, o seamos más, como decimos, somos más migrantes, como somos las personas de mayor edad, que hemos aprendido a usar las nuevas tecnologías, somos migrantes hacia ellas. Ahora están las nuevas generaciones que nacieron con estas tecnologías y son usuarios digitales por naturaleza. Y el candidato digital también. Y esto es muy interesante porque ahora hablamos de que la organización está cada vez más a la vista, más expuesta. Así como hoy en día el mundo entero se entera de que yo compré una pizza en la cadena de pizzas de la esquina y la pizza me llegó tarde, me llegó fría y me llegó inadecuada. Cuando yo lo posteo en mis redes sociales, se entera una cantidad de gente superior a la que se enterarían en años atrás cuando yo se lo comentaba solamente a mi vecina. Lo mismo sucede con lo que es la organización. Las organizaciones tenemos productos que son marca y ahora las organizaciones también somos marca.
Y nosotros los líderes y gestores del talento humano somos corresponsables de la gestión, valga la redundancia, de esa marca. Y frente al candidato digital, la responsabilidad es mucho más importante porque, nuevamente, las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales tienen un poder muy grande. El candidato digital, el muchacho que está buscando trabajo hoy en día, se informa en línea, investiga la reputación de la empresa, espera que en la oferta de trabajo que se le dé haya información útil y creíble y espera que toda propuesta que hace la empresa en sus propias redes sociales sea útil y creíble y espera contenido de valor. Y busca por lo menos, yo puse acá en LinkedIn, que es como la red social profesional más conocida, y busca en LinkedIn a empleados de esa empresa. Esto está demostrado, hay estudios que lo muestran, es decir, si a mí me está buscando la empresa X, yo voy a entrar en LinkedIn y voy a ver quiénes están en LinkedIn que trabajan en esa empresa para contactarlos y preguntarles su opinión respecto a la empresa X. Y espera recibir feedback. Feedback es decir, atrás quedó el no nos llames que te llamaremos. Eso de que no nos llames que te llamaremos, que significaba no nos llames que no te voy a llamar y es que ya te estoy diciendo que no, eso hoy en día se convierte más bien en un daño reputacional para la organización importante. Tan es así que, Omar, cuéntanos de esas empresas que existen en línea, que son algo así como una versión de Trivago. Y bueno, tenemos el caso de algunas empresas ya, sobre todo en el campo tecnológico, digamos, de toda la transformación digital nos lleva a un proceso acelerado de buscar esos posibles candidatos, de buscar ese potencial. Y tenemos varias plataformas en Europa y en Norteamérica, y por supuesto en Asia también. En Asia, por ejemplo, la gente de Jack Ma, de Alibaba Cloud, es todo literalmente un monstruo a la hora de hacer reclutamiento, eh, no solamente del talento humano, de cualquier tipo de talento, ¿verdad? De ese talento emprendedor, innovador que tienen los jóvenes hoy en día, por destacar. O sea, la cantidad digamos, lo que estamos hablando aquí, el employer branding de forma digital, Alibaba es uno de los monstruos a nivel asiático. A nivel europeo, la misma plataforma de PayPal, la famosa plataforma de pagos, está buscando ahorita o está empleando una forma muy novedosa de captar talento, es decir, o de captar ese empleado, ¿verdad? Ellos promocionan a través de vamos a decir, varias alianzas estratégicas, varios sponsors que se colocan dentro de la página de PayPal y si ese posible candidato ve que esta empresa le llama la atención, recibe a través de PayPal una pequeña impulso, vamos a decirlo así, una pequeña catapulta que lo promueve o simplemente le da el acceso de forma más directa, pero es por utilizar la plataforma. Es como prepagar una entrevista. Hasta ese punto hemos llegado. PayPal ahora ofrece como prepago de entrevistas. Entonces, pero eso me garantiza a mí que voy a tener la oportunidad de ser posiblemente seleccionado y posiblemente ser reclutado para el trabajo que estoy buscando. Y en Norteamérica, bueno, sin duda alguna, las empresas en Silicon Valley están marcando las pautas en California, por supuesto. Las grandes empresas como Facebook están haciendo también el reclutamiento. No solamente de la forma, vamos a llamarlo así, romántica que nosotros la utilizamos, o la que la mayoría de nosotros los usuarios le damos a Facebook, sino que ahora están utilizando los datos de trabajos, así como hace PayPal, Facebook literalmente está haciendo lo mismo en Norteamérica. Y las que estábamos hablando hace un rato, que por eso es que te pregunté de las que se parecen a Trivago, que son las plataformas donde empleados y ex empleados de ciertas organizaciones califican a esa organización. Entonces, si yo estoy buscando trabajo, yo me meto en esa plataforma y dice empresa X y está rankeada de cierta manera
y se llega hasta el punto en el cual se rankea al presidente o a los gerentes de la organización. ¿Te acuerdas que mencionamos dos hace un rato? Sí, cómo no, Lila. Claro, Lila, una de las dos más famosas plataformas ahorita para lo que mencionabas, por supuesto que está Glassdoor y está reclutamiento, pues, literalmente. Entonces estas dos Recruit, sí. plataformas, sin duda alguna, han funcionado como pioneras a la hora de validar toda la información dentro de la parte empresarial. Sí, que fíjate cómo entonces empleados que están todavía en la empresa y ex empleados ranquean a la organización. Sí, Es correcto. digamos que, como dije yo al principio, una versión organizacional de lo que es Trivago, por poner un ejemplo. Así es. Seguimos. Entonces, el employer branding digital tiene unas claves, es decir, tiene unos aspectos sustanciales para hacerlo posible. El primero, por supuesto, es el diagnóstico interno. ¿Sí? Y es el diagnosticar dentro de lo que es el employer branding, lo que se llama el EVP, que es el Employer Value Proposal o el Employer Value Proposition. Es decir, ¿qué me diferencia a mí como organización? Pero cuando hablamos de qué me diferencia, estamos pensando entonces en todo lo que ahora nos trae y nos exige la transformación digital, es la propuesta que yo le voy a dar a ese tipo de candidato. Un candidato que es un candidato digital, que tiene unas expectativas asociadas a la libertad de su tiempo, a la accesibilidad a las plataformas, a la accesibilidad a los recursos tecnológicos, a que espera tener una experiencia como empleado y un journey como empleado, o sea, un viaje como empleado. Entonces, en función de esas variables, ¿dónde está mi propuesta de valor? Luego está auditar la propia presencia digital. Es decir, es la presencia en las redes sociales y la presencia en todas las plataformas digitales de comunicación de la organización han de ser auditadas y han de ser manejadas con una estrategia muy clara y muy cuidadosa. También entonces es muy importante entender y definir, perdón, cómo interactuar con los candidatos. ¿Sí? El TRM es la versión de lo que era, de lo que es, perdón, el CRM. Que el CRM son las plataformas de interacción con los clientes, que eso ya tiene bastante tiempo funcionando y ha evolucionado y es parte que ha evolucionado mucho y es parte de lo que también es la transformación digital todavía. Ahora, el TRM es el Talent RM. Si CRM era Consumer o Customer Relationship Management, TRM es Talent Relationship Management. Es decir, cómo voy yo a gestionar mi interacción con los candidatos desde el momento que son más prospectivos hasta que entonces ingresan a la organización y cómo yo continúo manejando mi interacción con el que ahora es mi empleado. Y esto es muy hermoso, es involucrar a los empleados en el branding de la organización, hacerlos embajadores de la organización. Y la forma principal de involucrar a los empleados, es decir, que los empleados sean embajadores, se involucren en el promover, en hacer un branding de la organización hacia afuera, es precisamente dándoles a ellos una employee experience, o sea, una experiencia de empleado que ellos valoren. Es decir, mientras mejor se sientan ellos adentro, por supuesto, mejor van a hablar de nosotros hacia afuera, diciéndolo de una forma muy coloquial. Esto de nuevo no tiene nada, obviamente, porque estamos hablando de la gestión del clima organizacional. Lo que cambian, por supuesto, son las dimensiones y las variables que ahora son importantes para los trabajadores en función de poder sentirse que están en un ambiente con el clima que ellos consideran adecuado o satisfactorio. Y entonces se habla de que la tarjeta de presentación más importante de la organización que es la página web. Estamos hablando de que ahora las páginas web son webs corporativas de empleo. Es decir, son
la página web de la organización se convierte en la forma más primaria y más importante y con mayores consecuencias para captar talento. Las nuevas propuestas de páginas web corporativas son con las siguientes características: muy visuales, muy fáciles e intuitivas, segmentan los mensajes en función del público al que quieren dirigirse, comparten testimonios y videos reales de los empleados relacionados con que queremos que nuestros empleados sean los embajadores de la marca corporativa. Entonces vamos a involucrarlos para que ellos digan, ¿sí?, cómo es trabajar en esta organización. Estas páginas web sorprenden con ideas creativas o contenidos inesperados. En algunas se ve mucho el ejemplo de que hay videos o testimonios de los hijos de los trabajadores o de familiares de los trabajadores que hablan de cómo es su experiencia siendo un allegado a alguien que trabaja en una empresa determinada, y cómo de una u otra manera esa empresa se relaciona con ellos a través de distintas vías. Nuevamente incorporan blogs donde los empleados son protagonistas, es decir, los empleados escriben. Los empleados son los que hablan del conocimiento, lo dan ellos, los conceptos lo dan ellos, la narrativa de los eventos la dan ellos. Algo que mencionó Omar hace un rato, que es el desarrollo de apps, porque mientras más fácil es para el otro tener acceso a la información, mejor. Y los nativos digitales son quizás hasta un poco alérgicos de las computadoras, inclusive de las laptops, lo quieren todo a la distancia de su pulgar. Incluyen contenido de sus perfiles de empleo en las redes sociales, es decir, todo se integra. Mi página web se convierte en una forma de promover mi cultura y mis valores, y ofrecer posibilidades de empleo, pero también en mis redes sociales cuando estoy con la Fundación de Niños, de niños con cáncer, por ejemplo. Entonces allí también, de alguna forma que tiene que ser muy intuitiva, muy natural, promuevo sobre las personas que puedan interesarse en trabajar en organizaciones que tienen estos valores. Estas web potencian la comunicación directamente, chats o blogs, es decir, no es muy atrás quedó, entonces tráeme tu currículum, entonces yo recibo tu currículum, yo lo guardo, yo lo leo y después te llamo, sino que hay una comunicación más directa a través de los chats y los blogs. Y fíjense cómo entonces se digitaliza el proceso de selección y se optimiza la relación con el candidato. Cuando hablamos de digitalizar el proceso de selección, es que precisamente por tener plataformas más ágiles, y mejor estructuradas, y que manejan los datos de forma más exacta y más rápida, yo puedo tener una información más específica de la compatibilidad de ese trabajador, y con mayor probabilidad de éxito de la compatibilidad de ese trabajador con el cargo para el cual se está postulando. Entonces eso optimiza la relación, porque cualquier respuesta que yo le dé al trabajador se la doy más rápida, más clara, más certera, más convincente, ya sea para que sí o para que no. Y es lo que estábamos hablando ahorita del Talent Relationship Manager. Esto nos lleva nuevamente a lo que nosotros consideramos, y ya para cerrar, el gran protagonista de lo que es la transformación digital en todos los ámbitos de nuestra vida, que es el manejo de la data, lo que se llama hoy en día Big Data. ¿Qué significa Big Data, Omar? Corto. Sí, bueno, gracias Lila, una vez más. Bueno, Big Data, muy rápidamente, es el gran manejo de la información ahora, y cómo poder procesar todos esos datos justamente con las herramientas de analítica. Podemos entonces hacerlo a través de la tecnología. Es decir, hoy en día el problema no son los datos, no es la información que ellos nos ofrecen. El problema hoy en día es tratar de filtrar toda esa información y poder aprovecharla lo máximo posible para los fines que realmente queremos.
Entonces la Big Data mediante inteligencia artificial, mediante Machine Learning, estas grandes, vamos a llamarlo así, computadoras y máquinas virtuales, ahora nos permiten procesar toda esa información en un tiempo ínfimo, en un tiempo totalmente asequible a lo acelerado de los procesos que queremos de implementar en nuestras estructuras de, gerenciales e empresariales. O sea que entonces estamos hablando de que la Big Data no es ni más ni menos que la gran capacidad que que tenemos gracias a la tecnología de procesar grandes cantidades de datos a una velocidad y a un volumen y procedente de fuentes muy diversas, y que en función de algoritmos muy bien desarrollados, eso nos va a dar yo nunca digo información porque yo siempre insisto que la información la elaboro yo. O sea, las máquinas me dan es el dato, es mi capacidad de análisis lo que convierte eso en información para llevarlo a analizar. Entonces, facilita y flexibiliza a la gran velocidad el análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de fuentes muy diversas a través de datos que son reales y permanentes y además que están continuamente actualizados, que nos permita entonces predecir y adecuarnos a los retos del negocio y utilizar el conocimiento generado para tomar decisiones de mayor calidad, en menor tiempo y con mayor conocimiento de las contingencias. Entonces, significa que estamos dejando atrás los sistemas, lo que llamábamos antes los sistemas de back office, que solían correr en paralelo para entonces estar trabajando con suites de plataformas en red con módulos integrados de gestión. Es decir, que yo en recursos humanos voy a tener datos de mercadeo, datos de finanzas, datos de ventas, datos de todas las áreas que me van a ayudar a mí a entender mejor al talento que está afuera que yo quiero que se venga y al talento que está adentro y yo quiero que se quede. Entonces, ya para cerrar, esto nos lleva a nosotros, sobre todo los líderes y gestores del talento humano en nuestras organizaciones, a estarnos planteando dos preguntas permanentemente. La primera, por supuesto, es ¿cuáles serán las próximas tecnologías que afectarán nuestro modelo de negocio actual? Omar, ¿tienes alguna por ahí que creas que tienes una que nos quieras adelantar? Que tú estés viendo que está por llegar. Sí, cómo no. En este sentido, siempre tenemos que estar investigando, siempre tenemos que estar innovando y una de las nuevas, si se quiere llamar entre comillas nuevas tecnologías, pero la que se está masificando el uso ahora y que sin duda alguna va a afectar la forma en que vamos a hacer nuestro nuevo modelo de negocios es la tecnología blockchain, la cadena de bloques, en la cual vamos a ver que todos estos registros van a pasar por de la Big Data, de la realidad aumentada, todos estos procesos van a pasar por un proceso de encriptación, es decir, con una doble protección. No basta con el sencillo password, el sencillo login del usuario, sino que ahora este password y este login van a estar encriptados en una plataforma, vamos a llamarlo de backend o de respaldo, que permite que esa información no sea hackeable, no sea, y es total, o sea, que no permita cambios por parte del operador, ni siquiera el operador. Tenemos que llegar a un consenso de información, una parte colaborativa para poder modificar, si es que se permite modificar la información. En ese sentido, yo pienso que la cadena de bloques o la blockchain es la tecnología de punta, de lanza. Más adelante inclusive podemos hablar de Hashgraph como la última innovación, pero digamos que de primer momento la cadena de bloques apalancado justamente en algo muy importante que es el Internet de las cosas, el crear el concepto de la Smart Office, la oficina inteligente y cómo conectar todos los aparatos de forma presencial con Internet es lo que va a marcar la diferencia fundamental y que son las dos tecnologías de punta que van a cambiar los modelos de negocio. O sea que en el caso de la blockchain, en todo lo que son los procesos administrativos de gestión de recursos humanos, va a ser protagonista. Totalmente, totalmente innovador. Entonces, y transparente. Y transparente. Porque como es blockchain está encriptado, por tanto, la probabilidad de falsificación se minimiza, por no decir que desaparece. Sí. Entonces eso nos lleva
a la última pregunta, que nos vamos a estar haciendo permanentemente todos los que trabajamos en la gestión del talento humano. ¿Con qué velocidad nos estamos moviendo para generar y promover procesos de innovación dentro de nuestra organización hacia la transformación digital? Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá con ustedes compartiendo en esta noche. Gracias, Omar. Gracias, Lila.